Vistos pues las cartas doctrinales del apóstol Pablo y cómo nos conducen a un caminar diferentísimo a lo que se enseña hoy por hoy, miremos dos cartas vivenciales, llamémoslo así. Segunda parte, lo vivencial. 1. La carta a los más rezagados. Primera de Corintios. Siempre se ha considerado esta carta como la más superficial de la Biblia, que se dedica a corregir un montón de cositas y no un solo tema. Y también después veremos la carta a los más avanzados, que es la de los filipenses. Empecemos con esta. Corregir múltiples confusiones y pecados. Entonces, muchos no le ven como un bosquejo claro, aunque hay una pequeña división que se puede usar, que es que primero era porque había llegado el informe de unos cristianos que habían ido hasta allá y habían visto el estado espiritual de los corintios tan mal que andaban, y a varios puntos de eso responde Pablo. Luego una carta que los mismos corintios le han mandado con otras serie de inquietudes, y también le responde una por una. Y por último, a ciertas tradiciones recibidas de los apóstoles. Pero en general esta carta es un desorden aparentemente de cosas. El lugar del bautismo. Ellos decían, como yo me bauticé en tal iglesia o con tal persona, entonces yo estoy de esa persona y no soy de la otra. Entonces no había una sola unidad en Cristo. Como si Pablo hubiera muerto por ellos, o Pedro, o cualquier ungido. No, es solo Cristo. El lugar de los ministros. También dice, los ministros no somos nada. Uno sembró y el otro echó agüita a la mata. Pero el milagro grande de una matica es la vida. Y ese milagro lo hace solamente Dios. Entonces tengamos entendido, los ministros no son nada. El lugar del reino de los cielos. Bueno, ellos también decían, no, es que ya nosotros estamos reinando ya aquí, somos honorables, somos destacados, somos importantes. Y Pablo decía, ¿cómo así que reinan sin nosotros? Pues nosotros todavía estamos aquí siendo afligidos y sufriendo, y ustedes no. Más bien imítenme a mí, porque están como equivocados de camino. El lugar de cada uno en el mundo. Entonces dice, recuerden ustedes también quiénes son. Dios ha escogido lo vil del mundo, lo pobre del mundo, lo poco, lo no noble, lo desechado del mundo para avergonzar a los demás. O sea, que ustedes no se le pongan a jactarse de mucha cosa, aunque ellos eran griegos. En Corinto era el puerto como la principal ciudad después de Atenas, y era el puerto de Atenas. Entonces ellos se consideraban muy, muy arriba, muy cultos. Dice, no, acuérdense que ustedes no son así. Dios ha escogido los pobres. El lugar de cada uno en el cuerpo. Lo mismo dice en el cuerpo, porque también peleaban por eso. Dice, pero es que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni el pie a la cabeza, no te me hace falta, no. Aquí todos son necesarios. Aún los más débiles que parecen son los más necesarios. No creamos que podemos prescindir de ellos. Y en cambio dice, Dios le dio importancia a aquel que no la tiene. Entonces, si alguien tiene un cargo ministerial importante, es porque no tiene nada en sí mismo. No se crea que es más que el otro. El lugar de cada uno en el hogar. Bueno, y también enseña el lugar que Cristo es la cabeza del varón y el esposo es la cabeza de la mujer. Y que si una mujer se revela a su cabeza, pues está pecando. Y si un varón actúa por su cuenta, toma sus decisiones, impone sus esquemas mentales, sus valores, sus principios, sus decisiones, está igual de rebelde también, porque él tiene que escuchar. Lo que tiene que hacer es escuchar cuál es la voluntad de Dios. A él le corresponde conocer la voluntad de Dios para su casa. El lugar de los dones del Espíritu. También estaban ahí discutiendo con los dones, de que quién tiene el don más grande, el más chiquito, y que los dones son el fundamento. Y dicen, no, aquí hay unas cosas más importantes que los dones. Por ejemplo, el amor. El verdadero poder de Dios. Ellos creían que ellos estaban muy llenos de poder porque tenían tantos dones y veían sanidades, milagros, maravillas. Y él dice, no, el verdadero poder, lo explica ahí, no es sobrenatural, es espiritual. Sobrenatural cambia circunstancias de afuera, arregla enfermos, cosas así. El poder espiritual transforma las vidas, transforma los corazones. Y eso entonces Pablo tiene que aclarárselos también. La importancia de juzgar a los hermanos. Ellos se consideraban tan buenos y misericordiosos y que nunca juzgaban a nadie. No importa que esté viviendo este tipo de una vida corrompida, pero no importa, ese es nuestro hermano, no lo juzgamos.
Y Pablo tiene que decir, no Señor, yo sí lo juzgo en el nombre de Jesús y de una vez se lo entrego a Satanás para que se muera. Y ustedes deberían unirse y echarlo de la iglesia y juzgar a los de adentro. Ni siquiera comer con uno que se llama hermano y sigue siendo fornicario, borracho o cualquier otra cosa. La manera de congregarse. Les aclara inclusive eso, porque hasta en eso de la congregación, en la congregarse todos pueden participar. El que tenga un don, el que tenga una profecía, el que tenga una doctrina, el que traiga cualquier otra revelación, cualquier otra enseñanza, cualquier otro aporte, debe poder hacerlo. Y las iglesias de hoy en día no se congregan. Ellas asisten a lo que una persona allá arriba o unas cuantas arriba son las que dirigen y hacen todo. Y los demás son solo asistentes pasivos. O sea que no se están congregando a la manera de Dios. El lugar de las ofrendas. Igual con las ofrendas, uno mira ahí en todas las demás cartas que habla de ofrendas, son ofrendas para los pobres de entre los hermanos, no para el ministro. Otra cosa que está pervertida hoy por hoy. Y además, él dice, cuando yo esté presente, no se recogen ofrendas. O sea, en el momento que hay una reunión para oración, para alabanza, adoración, para enseñar la palabra, no se debe recoger ofrendas. Eso de pasar la bolsita a la mitad del culto, eso es antibíblico. Las ofrendas cada cual las pone aparte y las da cuando sea necesario para los pobres. Y no que se en la mitad del culto, para que si no se van sin dar, porque están pendientes de la plata y entonces ¿cómo lo voy a dejar que se vayan si no dejan plata aquí? Así no es. Él en las reuniones de oración era de oración, de la palabra era la palabra y no de plata. Nunca la plata era parte de la reunión. El lugar de la cena. De la cena del Señor, otra vez también habían enredos, también habían gente que llevaba una vez un banquete para ellos y los demás que aguantaran, cosas así, y desórdenes de no entender, de ser indignos de la cena y de no percibir o discernir el verdadero asunto de lo que significaba la cena en la muerte de Cristo. El lugar del velo. Entonces el énfasis que tenían algunos en el velo en la cabeza de las mujeres, y dicen, no, lo que simboliza eso es un rito externo que nunca más vuelve a nombrarse en toda la Biblia, ni antes ni después, simbolizaba, era la sujeción de ella a su esposo. Si profetiza, sin estar sometida a la autoridad de esas profecías, deséchelas, porque el diablo tiene acceso a la mente de esa persona. Y si profetiza, y si ora en público, no es que no pueda orar, pero en público, o sea, dirigir oración, dirigir alabanzas, una mujer que no está sometida a su esposo está en pecado. Lo mismo un varón que esté sometido a su esposa, él no puede profetizar, él no puede hacer oración pública, oficial, no puede. El significado no es el velito, sino la relación en el hogar. La idolatría. Todavía tiene que regañarlos a ellos que cuídense de la idolatría, porque Dios es más poderoso y los va a destruir si siguen en ese cuento. El comer de lo sacrificado a los ídolos. Todavía se enredaban, sí, ¿será que puedo comer, que no puedo comer y por qué no puedo comer y por qué no y por qué sí? Y tenía que aclararles. La santidad de nuestro cuerpo y la fornicación. Entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tanto debe ser santo. Y si yo corrompo a ese cuerpo, ese templo, dice que Dios me destruye. Y que no puedo usar el cuerpo para la fornicación. El lugar del matrimonio y del divorcio. Todavía tenían enredos hasta dónde iba el matrimonio, qué era lo del divorcio. Y él tiene que hacerles algunas aclaraciones. El lugar de la resurrección. Había gente que no creía que la resurrección existía y que solamente querían que Dios les ayudara aquí en esta tierra, porque lo otro no. Y él tenía que también corregir ese otro punto. El lugar del juicio de Dios a los creyentes. Y les dice, no crean, no se engañen. Los injustos no heredan el reino de los cielos. Los fornicarios, los adúlteros, los que son estafadores, los que tumban al otro. Bueno, y da una lista de cosas. No heredan el reino de los cielos. Y claramente está hablando a los cristianos porque está contando esos pecados que esos cristianos están cometiendo contra otros hermanos. Entonces Dios sí va a juzgar a los creyentes. Correr la carrera. Y a la luz de eso nos dice, entonces corran la carrera como si en una competencia para ganarla. Ya despójense de todas las cosas que les obstaculizan, pongan en gobierno su propio cuerpo, no sea que ustedes pues pueda ser eliminado. Dice Pablo, dice, aún yo podría ser eliminado. O sea que aquí ninguno está garantizado de nada, sino que todo esto es para motivarnos a caminar como debe ser.
recordando y ubicando el Evangelio de la cruz. Un segundo aspecto de esta carta es que él tiene que volver a predicarles el Evangelio, pues de conversión, prácticamente, o a recordarles, porque lo tenían ya como desubicado, debido a que eran griegos y en su intelecto y en su sabiduría y en la filosofía creían que tenían mucho más que cualquier otro. Para el mundo, para los llamados. ¿Quién es Cristo y quién es este Evangelio de la cruz para el mundo y para los llamados? Piden señales, piden sabiduría. Entonces en el mundo algunos piden señales, como los cristianos de hoy en día. Creen si hay señales, si hay cosas sobrenaturales, entonces Él sí es verdad. ¿Y qué les pasa a ellos? Tropiezo, locura. Cuando lo que nosotros predicamos es a Cristo crucificado por los pecados. No estamos predicando a Cristo milagroso, sino a Cristo crucificado. Eso es lo que Él dice que debemos llevar a predicar. Entonces va a ser tropiezo para los que quieren señales, pues dicen, ¿cómo así que Él es el Mesías y lo mataron? ¿Dónde está? Ese no puede ser el Mesías, eso es un tropiezo. Y todavía los rabinos de hoy en día los escucho diciendo, no, es que el Mesías tenía que haber traído la paz del mundo y no la trajo, Él no es el Mesías. Es una locura porque lo que explica, qué sentido tiene, qué lógica tiene que Dios hubiera mandado a su Hijo a morir. Y para los llamados, lo débil de Dios, lo insensato de Dios. Él dice que hay algo en Dios que es débil y que hay algo insensato en Dios. Pero dice que eso que pareciera ser débil en Dios, poder de Dios, es el verdadero poder de Dios. Porque la debilidad de Dios, ¿cuál fue? Cristo. Mandar a su Hijo a la cruz, a la tierra, y ver que lo cogieron, lo insultaron, lo maltrataron, lo mataron, y no hizo nada. Yo tuviera un hijo y yo soy Dios, yo lo mando a la tierra, mejor dicho, Superman se queda en calzoncillos. Yo quiero a alguien que vaya a manifestar todo un poder que le tiemble a todo el mundo ante su presencia. Y no lo hizo así. Pero para los llamados sabemos que ese es el verdadero expresión de su poder para traernos salvación. Lo mismo, ¿cuál es la insensatez de Dios? Lo que pareciera insensatez. Cristo. ¿Cómo es de bruto que va a mandar a su hijo a que lo maten? Que a eso lo mandó. No, yo no, mándelo a reinar, a estar glorificado aquí. Pero no a que lo maten. Pero no entendieron que con eso estaba mostrando la mayor parte de su amor y de su sabiduría perfecta. Sabiduría de Dios. Pasemos pues a mirar los temas más relevantes o el estilo que siempre el apóstol Pablo hace. Él como que fuera llevando en 3 niveles, igual que hizo Jesús en el Sermón del Monte, que en algunas cosas ellos estaban preocupados, que es que esto está prohibido. Pero lo siguiente nivel de para arriba sería, esto es lo lícito, es lo permitido. Entonces yo puedo escaparme por ahí porque estoy en ese pedacito de lo permitido. Pero hay un nivel más alto que es lo perfecto, lo deseado por Dios. Y Pablo presenta esos 3 niveles para enseñarles a los cristianos a subir hasta el verdadero nivel que Dios quiere. Esa es la carta a los Corintios. Él por todos lados habla del mismo estilo. Por ejemplo, quemarse y fornicar. Dice, en vez de estar ustedes quemándose con ganas de tener sexo y fornicando, entonces más bien casarse. Eso sería lo mejor. Pero hay algo mejor todavía que eso mejor. La apariencia de este mundo se pasa. Entonces él dice, yo prefiero que ojalá tuvieran el don de continencia que tengo yo y no me case. O si no, si se casa es como si no lo estuviera. Que si tiene mujer no quiere separarse, si usted ya se separó de la mujer, no esté buscando mujer. Y si tiene plata como si no la tuviera, si disfruta de este mundo como si no lo disfrutara, si está llorando como si no llorara, esto no importa. Lo que le vaya bien o mal aquí en la tierra no nos incumbe. Lo que incumbe es allá. Entonces el estado de aquí ya no importa. Pero sí muestra sus 3 niveles en conducirnos a ir más para arriba. Idolatría. Entonces, no comer. Entonces ellos decían, bueno, cometer idolatría y comer lo sacrificado a los ídolos, pues es participar de la idolatría, porque alguien ofreció un animalito a unos ídolos y luego es un amigo, un vecino mío y me invita a comer, y si yo como con él, entonces yo estoy participando de su idolatría. Eso es lo que entendían así bajo la mentalidad de la ley. Fe, entonces comer. Dice, pero nosotros ya cuando sí creemos que hay un solo Dios, que esos ídolos no son nada, pues no nos va a afectar
¿Qué su fe ha ofrecido a los cuales ídolos? No hay ídolos. Entonces yo por mi fe, yo como, no tengo problema. Amor, entonces no comer. Pero si yo amo a mis hermanos, si sé que puede ser tropiezo para ellos, entonces no como. Entonces, igualmente lo dicen Romanos, también hasta para tomar vino. Entonces, es cierto, tomar vino no es pecado, el pecado es embriagarse. Pero si ese tomar vino va a ser tropiezo a unos que van a escandalizarse, no tomo ni un solo trago. Y si ese tomar vino va a ser pecado porque induce a otros a tomar, también no lo debo hacer. Y inclusive en mi vida me pasó eso mismo, que yo me sentía muy libre para eso. Yo nunca fui borracho, ni siquiera antes de cristiano. Y cuando visitábamos a mi papá, pues él siempre sacaba su botellita y yo me tomaba con él un aguardientico por ahí como para acompañarlo, creyendo que eso estaba bien. Y mis hermanos escandalizados porque todos eran pastores. Y cuando yo les decía, eso es legalismo, eso no dice la Biblia que está prohibido. Entonces ellos dejaron ese tabú y empezaron a recibir el aguardientico de mi papá, pero ellos sí habían tomado antes de cristianos y ese aguardientico les daban ganas de tomar el segundo, el tercero, el cuarto. Y cuando me di cuenta, muchos de ellos salían todos ya en copetones, entonaditos. Y entonces Dios me dijo, y la culpa fue suya. Porque si eso lleva a pecar a otros, entonces usted no debe hacerlo. Y entonces fue cuando yo decidí nunca más tomar un solo trago en mi vida, independiente de que fuera permitido, lícito hasta cierto punto, no lo tomaré. Por no ser tropiezo a ellos. Al principio se burlaban de mí, usted se volvió ahora el legalista, usted no sé qué. Y Dios me decía, calle la boca, ni siquiera se defiende porque usted fue el culpable. Pero al ratico ellos fueron entendiendo y dejando de hacerlo. Y mi papá también terminó dejando de hacerlo y botó esas botellas y nunca más tomó. Y ahí medio caminó él con Cristo. Y lo mismo he visto eso, que la gente que se escandaliza los de afuera, porque, ay, usted tan exagerado. No, yo no condeno a la gente de afuera que tome, pero no tomo. Sin condenarlos estoy ahí, pero no tomo y no estoy sin un ratico y ya me voy. De cualquier evento que digamos toque, por alguna razón, digamos, del trabajo, que al final del trabajo, para festejar el cumpleaños de alguien, compraban su botellita de trago y ellos sabían que a mí me compraron una gaseosa, me comía el ponqué y a los 15 minutos, chao, hasta luego, vayan, sigan ustedes ahí, yo no los escandalizaba, pero fueron ellos mismos buscando que yo les hablara más de Cristo, porque no veían un religioso místico, pero tampoco veían a alguien que se dejara arrastrar. Ídolos mudos. Decía Pablo, ustedes antes seguían a los ídolos mudos, pero ahora ya entraron a otra dimensión. Los dones del Espíritu. Ahora ustedes ya conocen los dones del Espíritu, ven cómo Dios sí es un Dios real, manifiesto en muchas cosas. El amor. Pero hay algo más alto que esos dones, el amor. Ese es el camino más excelente. Entonces Él siempre nos va llevando arriba. No quedarnos contentos con que ya pasamos al segundo nivel. No, es más arriba lo que Dios quiere de nosotros. El animal no puede percibir ni discernir lo espiritual. Ahí traducen en la Biblia el hombre natural, pero es el hombre al mal, porque viene la palabra alma. O sea, el hombre en las facultades de su alma, de su mente, de sus razonamientos, de su lógica y de lo que él puede percibir y ver, él no logra percibir lo espiritual. El carnal solo alcanza a recibir la leche. Entonces, ya ellos son cristianos, sí, pero usted todavía escasamente puede con la leche. ¿Qué es la leche en la Biblia? La leche es lo que un bebé toma de su mamá. La mamá es la iglesia. Por tanto, es las enseñanzas de la palabra que se reciben en la iglesia o predicadores de otras personas, de terceros. La mamá es la que tiene que comer, la que tiene que mascar, la que tiene que digerir y entregarle todo mascadito al bebé porque él no puede. Entonces el cristiano ahora ya puede percibir cosas de Dios, como les pasa a todos los cristianos, ya ven la bendición que es ser enseñados profundamente en la palabra, pero no logran llegar a lo de más arriba. El espiritual come alimento sólido. Él ya tiene dientecitos y ya puede comer por sí mismo. O sea, él puede ir a la palabra y ser enseñado por el Espíritu Santo. Sabe la delicia que es ser corregido, ser formado, ser aclarado. Cómo le abre el corazón y la mente a Dios con la palabra cuando estoy todos los días metido en ella, siendo enseñado por él. Aprender desde su mano, en persona con él. Eso el cristiano carnal no sabe qué es eso. Él sabe, un teólogo sabe estudiar un montón de libros y cosas. Ellos abren la Biblia, pero al lado abren
8 libros para ver qué comentan de cada versículo, porque no son capaces de esperar que Dios les hable en cada pasaje. No saben qué es eso de que Dios habla, que Dios enseña, que el Espíritu Santo entonces para qué vino, pues. El espiritual sí es capaz. Infantilismo espiritual. Entonces llamo a Pablo a esos cristianos carnales, niños todavía en la fe. Si el niño pues es porque es recién cristiano, pues no, todavía no puede más. Pero otros cristianos después de tanto tiempo siguen siendo niños, es porque se quedaron en ese infantilismo, y eso es lo que uno descubre en los teólogos, en los pastores, que pueden llevar el tiempo que tengan y ellos solamente creen que saben, suponen que saben el Evangelio. Pero cuando uno los confronta con el Evangelio como es, como estamos haciéndolo aquí, ellos no sabían eso, no saben nada. Lo que saben no han estudiado en institutos bíblicos, en libros, en predicaciones, y creen que está muy bien, pero no saben lo que es avanzar. Madurez espiritual. Entonces él dice es que quiere que lleguemos a la madurez los cristianos, que a ellos sí les manifiesta el verdadero poder de Dios, el de que cambia vidas, y la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría de Dios que tenía reservada desde los siglos, antes de los siglos, para aquel que le ama, que ama en su palabra, que anhela estar metido en ella. Entonces a él sí le da sabiduría, que es una de las grandes, síntomas y evidencias de un cristiano maduro. El cristiano no maduro no tiene eso. Él puede tener mucho conocimiento intelectual, pero ese conocimiento intelectual tiene que ver con el último nivel de abajo, el del hombre que está en su alma, que es en la mente, y no puede más allá. Discernimiento. Y lo otro es, por supuesto, discernimiento. Él ya está en condiciones de discernir entre el bien y el mal, tiene la mente de Cristo y puede discernir todas las cosas. Ahí creo que traducen juzgar en la Reina Valera equivocadamente. Su identidad y pertenencia, ministros y agrupaciones. Entonces, ¿cómo se identifica un cristiano carnal? Cuando uno conoce a un cristiano, ¿qué dicen ellos inmediatamente? ¿Usted a qué iglesia pertenece? O sea, yo me identifico, yo soy de tal iglesia, yo sigo a tal hombre, a tal predicador, y yo he escuchado pastores que dicen, no, ahora estamos siguiendo a fulano de tal con todos sus libros, y estamos predicando eso, y se sienten que están muy bien porque siguen a ese fulano. No, eso es la identidad de un cristiano carnal. Su identidad y pertenencia, Cristo. Dice ahí mismo Pablo, el cristiano espiritual pertenece a Cristo, al que lo compró con su sangre. A mí ningún ministro me compró con su sangre, fue Cristo solamente. Y mi relación es con Él, lo que me identifico es con Él, no con hombres. Yo puedo recibir, como dice ahí Pablo y Pedro y Apóstol y Apolo, estos son regalos de Dios para usted, para que usted pueda recibir cosas de ellos, y no tanto que usted les pertenezca a ellos, sino ellos les pertenecen a usted. Usted puede recibir de cualquiera, pero los cristianos de hoy en día no, usted no puede recibir sino del pastor. Usted va a recibir de otra iglesia y de otro pastor. Uy, qué pecado tan grande. A menos que sea alguien que él mismo haya recomendado, pues, que el pastor recomiende, pero no son cristianos espirituales, no es de Cristo. Celos entre hermanos. Dice que entonces el carnal tiene celos. Usted es de este grupo, yo soy de aquí, y este no sé qué, y esta iglesia es más importante, y este es más ungido. Y se la pasan en esos celos y contenciones entre los propios hermanos. Se creen ya reinando, prudentes, fuertes y honorables. Dice, ustedes ya están reinando, le dice Pablo, ya se sienten los honorables, los prudentes, los fuertes, mientras que nosotros, los apóstoles, no. Pues, ¿cómo así que ya? Y es lo que dicen, yo ya crucé el Jordán, yo ya estoy en la tierra prometida. Una cosa más antibíblica que eso, cuando dice, no, estamos todavía en el camino. Y estamos, dice Pablo, respecto de los verdaderos ministros y de los verdaderos cristianos. Son la escoria del mundo y el desecho de todos. Dice, ustedes son prudentes, nosotros somos insensatos por Cristo. Ustedes se sienten muy fuertes, nosotros somos débiles en Cristo. Ustedes se sienten honorables, nosotros somos despreciados por Cristo. Somos el desecho de todos. Somos los postreros, la escoria del mundo, el desecho de todos. Eso es lo que realmente somos los verdaderos cristianos. Y enseguida les dice, entonces ustedes, yo no lo digo para que ustedes se avergüencen de eso, aunque ciertamente los avergüenza, sino para que me imiten, dice. Para que tomen ese mismo camino. Porque el camino no es que yo aquí en la tierra yo sea alguien importante y famoso, porque con Cristo lo voy a lograr. No, que eso es lo que enseñan hoy por hoy. Lo contrario a lo que la Biblia enseña es que sepamos que el destino de los cristianos verdaderos es eso, ser el desecho de todos, ser la escoria del mundo, pero sentirlo
recibir eso con gozo, con el privilegio de participar de los padecimientos de Cristo. Juzgan a los hermanos. Ya lo vimos, un cristiano espiritual está en condiciones de juzgar. Hoy en día agarran la frase de Jesús de no juzguéis para no ser juzgados y la ponen como una ley universal. Y no, él tiene un lugar en el cual está diciendo eso. Entonces el apóstol Pablo aclara en un momento, sí tenemos que juzgar las profecías, por ejemplo. Tenemos que juzgar las doctrinas, si son correctas o no. Y tenemos que juzgar las vidas, las conductas de las personas. Yo no puedo juzgar el corazón de las personas porque no lo conozco. Y me pongo a suponer, entonces ya estoy juzgando. Pero sí juzgo sus conductas. Dice, si es hermano, se dice hermano, y está en fornicación, o está en adulterio, o está se emborracha, o bueno, miente, un montón de cosas, dice, con ese ni siquiera coman. Y dice, ustedes no pueden juzgar los de afuera, dice el mismo apóstol Pablo, pero los de adentro, júzguenlos. Ese es nuestro papel, nuestro deber. Tenemos que ayudarnos unos a otros en ese sentido. Pero hoy en día, al que reprende las conductas, al que reprende una profecía falsa, al que reprende una doctrina falsa, al que la corrige, ese es el que está mal. A ese sí lo juzgan. Y no se dan cuenta que los cristianos de hoy en día que tanto hablan de que no juzguen, son los que juzgan. Porque juzgan es que usted lo hace, como me dijeron a mí, usted es un profeta de juicio. Usted lo hace es como con la rabiecita que le decían a Jeremías, la rabiecita y con las ganas de que sean destruidos. Cuando Jeremías lo decía por amor, llorando por ellos, pero les decía que iban a ser destruidos. Entonces el hecho de que juzgara sus pecados y denunciara sus pecados y los reprendiera, no significaba que estuviera con mala intención. La intención es del corazón y solo la puede saber Dios. Entonces cuando alguien está reprendiendo cosas y el otro dice, uy, usted sé que está mal, y lo echan de la iglesia porque denunció que el pastor anda en adulterio, el que está mal es la iglesia misma que lo echó, porque no es así. Levadura, no juzgan a los hermanos. Él dice que esa actitud de ellos de suficiencia, de sentirse, dice, yo soy tan misericordioso, tan bueno, tan bondadoso, que yo no juzgo. De verdad, dice, ustedes no juzgan, es primero porque están también en pecados. Y segundo, que por sentirse buenos, cuando esa cosa se llama levadura. Dice, esa levadura contamina. Entonces, el creer que yo no puedo arrepentir pecados, eso se llama levadura. Es un evangelio totalmente distinto al que se enseña hoy por hoy, por todos los lados. Agravian y defraudan a los hermanos y pleitean. Dice, ustedes van y hacen pleitos judiciales con los hermanos. Y dice, cuando ustedes más bien muchas veces son los que agravian al otro, con los que defraudan al otro, como yo he escuchado últimamente tantas historias de cristianos que hacen negocios con otros y cuando quieren se corren y hacen la trampa y hacen la mentira y no les importa. O contratan a alguien y siempre no, pero por debajo de cuerda maneja estos negocios así. Y si la persona cristiana dice, no, así no es, lo echan. Y lo echan siendo que el jefe es cristiano, el dueño es cristiano. Los cristianos de hoy en día no tienen testimonio de vida en su vida de negocios para nada. En su trato con los demás, para nada. Y él dice, ustedes son los que hacen esa cosa, es una derrota en ustedes. Es que no saben lo que les va a venir, que los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Pero lo peor de todo es no tener eso, esa vida, y no ser conscientes de lo grave que es no tener la vida que Dios quiere. Porque nunca les están recalcando eso en las iglesias. Como sí lo ha hecho la palabra en todo este tiempo, recalcar en la vida. Exacto. Ellos solo recalcan es en que usted tiene pobreza todavía, ¿qué le falta? Traiga una ofrenda, de una ofrenda más para que Dios le bendiga y le multiplique. Y crea que va a llegar el milagro. Pero nunca le están llevando a lo que dice la Biblia, no más. Tiene que vivir una vida conforme a Él. Ahora miremos este último punto. Egipto, desierto, tierra prometida. Él recuerda cómo ellos salieron de Egipto y cómo caminaron por el desierto y cómo antes de llegar a la tierra prometida. Y dice el apóstol Pablo allí que eso es un símbolo, un tipo, como lo llaman los teólogos, una figura, una sombra de la verdadera realidad del cristianismo. Que cuando yo me convertí es como cuando los judíos salieron de Egipto y vieron la experiencia grande de la mano de Dios sacándolos de esa esclavitud. Y dice, ellos salieron y pasando por el mar y abrió el mar rojo en dos y pasaron bajo la nube, que equivale en el cristianismo
al bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu. Ya ustedes lo tuvieron, listo, muy bonito. Pero ahora en el cristianismo se llama el desierto. Estamos atravesando el desierto. La tierra prometida es la llegada al cielo. El que dice que ya llegó a la tierra prometida está haciendo una doctrina totalmente satánica. Es el desierto y por tanto nos va a estar probando, dice. Y en esas pruebas, la mayoría, Dios no se agradó de la mayoría y murieron. De los 4 millones de personas que salieron, 2 personas entraron al otro lado. Los demás no entraron. Y dice Pablo, así va a ser con ustedes. O sea, no crean que ya están. Si ustedes siguen fornicando, Dios mató no sé cuántos. Los que lo tentaron, mató otro montón por el camino. Y así comienza a mostrar las diferentes razones por las cuales Dios castigó por el desierto. Entonces dice, la vida cristiana, entiéndala, es esa. Aquí en la tierra estamos en el desierto y por tanto vamos a ser probados, a ser afligidos, como le dice Moisés al final a ellos. Ustedes los puso en el desierto para ser afligidos y ser probados, para saber qué es lo que había en su corazón, si realmente sería fiel o no a Dios. Pero no le dio las riquezas de una vez, no les entregó la tierra prometida de una vez, no va a ser que dijeran nosotros lo logramos, nosotros logramos estas riquezas. Entonces, por esa razón, solo allá nos va a entregar todas las riquezas del reino de los cielos, pero por aquí es probados, afligidos, y la mayoría no van a agradar. Entonces dice, mire pues entonces que el que se cree firme, no va a ser que caiga. O sea, no dé por hecho nada. Va a buscar y a caminar. Esperar en Cristo solo para esta vida. Doctrina y realidad de la resurrección. Vivencia de la resurrección. Aquí se vuelven a ver los 3 niveles que siempre hemos hablado. Para el que está solo en lo terrenal, pues él espera en Cristo, dice, solo para esta vida, para que Dios le ayude aquí, le arregle aquí, le ponga las cosas buenas. Y él dice, si ustedes están esperando en Cristo solo para esta vida, son los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque Cristo no prometió nada para lo terrenal. No es nada de eso. Y entonces ya ignoran la doctrina de la resurrección y dicen, si hay resurrección o no hay resurrección, les tiene sin cuidado. Y es lo que encuentra uno hoy por hoy en las predicaciones de los grandes, famosos y los ungidos. Nunca mencionan la vida eterna, nunca mencionan la salvación, nunca mencionan la resurrección. Solo mencionan a Cristo para esta vida. Entonces Pablo lo sube al siguiente nivel. Y le dice un momentico, la resurrección es una realidad. Si Jesús no resucitó, estamos predicando en vano. Nuestra predicación es falsa. Si Jesús no resucitó, la fe nuestra es vana, no sirvió para nada. Y el perdón, y seguimos en nuestros pecados. La resurrección es lo que garantiza que sí fue acepto el sacrificio de Cristo ante el Padre. Y el hecho de que Él resucitara es garantía de que sí vamos a resucitar nosotros también en su tiempo. Primero era Cristo como las primicias, y luego nosotros, y luego ya cuando acabe con el mundo. Y les explica toda la doctrina, cómo va a ser. Aquí teníamos cuerpos materiales, humanos, terrenales, ya tendremos cuerpos gloriosos, cuerpos como celestiales. Y bueno, explica algunas cosas más de su doctrina, pero no se queda en la doctrina. En eso se quedan los teólogos, a mitad de camino, en la franja del medio. Luego entra a la vivencia, dice, ya no es esperar para esta vida. Dice, yo por esa razón es que no me importa cada día estar a punto de morir, no me importa tener que pasar en circos, allá en las torturas, en los espectáculos que el mundo inventa para matarme a mí. No me importa porque yo sé lo que espero, yo sé la resurrección. Nuestro trabajo en Cristo aquí en la tierra no es en vano, todo va a tener fruto allá y la cosecha allá. Entonces nos está conduciendo a lo más arriba. Y entonces, aunque pareciera ser la carta más superficial, realmente si uno mira lo de arriba, solamente las cosas de arriba, se da cuenta que es una carta que está llevándonos otra vez al Evangelio verdadero. Esos de arriba son el Evangelio. Entonces, corrigiendo cositas chiquitas, los sube para que quede clara y los sube más para que vivan la vida que Él espera para que lleguemos al cielo algún día.